Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a comenzar, que ya estamos en hora, este nuevo webinar. Se está grabando, ¿sí? Vamos a comenzar este nuevo webinar que vamos a tratar sobre otro tema relacionado con lo que es la litigación en causas de abuso de delitos contra la integridad sexual. Ya tuvimos uno la semana pasada, que hablamos sobre la indeterminación de las acusaciones, y ahora vamos a centrarnos en lo que es las pericias, ¿sí? Específicamente, lo que se va a hablar es cuando un informe psicológico no se considera una pericia, qué requisito tienes que tener y demás. Así que bueno, cuando quieras, Jonah, te presentás y empezás. Sí, hola, muy buenas. Veo muchas caras conocidas. Saludos desde ya. Y también a las caras no conocidas. Y también a las caras que no se ven, que está perfecto. Bueno, desde ya les pido disculpas por el carraspeo y la tos, pero vengo saliendo de un resfrío y por acá está re helado. A ver, bueno, no sé si presentarme, ya me conocen. Básicamente me dedico a la litigación y a la docencia desde hace muchos años. Fui defensor penal público y que he cometido algunos otros delitos, pero ya no son importantes. A ver, el tema de la litigación, como hablamos la semana pasada, no sé si, Andy, ese webinar quedó a disposición para que la gente lo vea o qué. A ver si me puedo hacer Sí, referencias. sí, lo vamos a enviar a la grabación junto con esta, porque bueno, Perfecto. en el otro tuvimos unos desperfectos técnicos que yo ya les expliqué por el grupo, pero ya está lista la grabación para poder enviárselas. Así que le Ok. vamos a mandar. Eso sí, solamente para, digamos, poner en contexto lo que vamos a abordar hoy día y que tiene que ver con las dificultades que se nos presentan en general en las imputaciones de carácter sexual. Vimos las cuestiones de indeterminación, no lo vimos directamente, pero hicimos referencia a los problemas de eh, entre inversión de la carga táctica e inversión de la carga de la prueba, ahí nos movemos, pero básicamente que la defensa tiene que tener un trabajo mucho más activo, bajo amenaza de no tener demasiadas posibilidades si es que no se asume ese rol activo. Ahora, por supuesto, una cosa no quita la otra, es de todo lo contrario, son complementarios, o sea, en este caso aplica el a Dios rezando, pero con el mazo dando. Nosotros vamos a estar dando nuestra batalla a partir de nuestras propias proposiciones, nuestra teoría del caso, que puede ser una teoría alternativa, puede ser, digamos, derechamente alternativa, o puede ser una teoría del caso que implique también una facticidad, una pequeña historia que se refiera a una prueba de cargo que sea esencial. Como por ejemplo, una defensa que no se va a referir a una historia alternativa necesariamente, pero sí va a poner en crisis, por ejemplo, la prueba de cargo fundamental que sería la denuncia o la develación. ¿Vale? Entonces, dicho esto, por el otro lado, tenemos que seguir dando. Y una de las cuestiones que se nos hace más difícil, porque probablemente, yo creo que por dos cosas. Primero, por el rol fundamental que tiene en este tipo de juicios. Porque claro, si uno va como finalmente, ¿cuáles van a ser los elementos de convicción? Tenemos una develación, que es la denuncia, y luego tenemos una serie del testigos de oída, y el de oída del de oída, y después el de contexto, todas cuestiones periféricas. Entonces, claro, el tribunal que se convenció con el estómago, pero te quiere condenar, tiene que echar mano de algo, por decirlo así, más, en este caso, más científico. Y aquí aparecen las famosas pericias psicológicas, pericias, pónganle pericias y pericias entre comillas también. Porque efectivamente, como en todo ámbito, digamos, del conocimiento humano, la psicología, particularmente, es una ciencia. Pónganle todas las limitaciones que quieran, hagan todas las comparaciones,
En ese sentido, en relación a las ciencias duras, por ejemplo, pongamos en el ámbito de las ciencias sociales, pero con todo, más allá de la opinión que pueda tener cualquier epistemólogo o nosotros, es reconocido como fuente de información científica. Y claro, ¿y qué pinta, digamos, la psicología entonces acá? Porque eso también es un asunto que es bastante crítico, y es que las pericias psicológicas que hacen cuando en realidad el trabajo de convicción es un trabajo del tribunal y no de un perito. Pero bueno, vamos por parte. Considerando entonces el estado de las cosas, vemos que la tentación por parte del acusador y la tentación por parte de los tribunales de echar mano de este conocimiento, digamos, es grande. Ahora, me atrevería a decir que al principio el trabajo de los peritos psicólogos o de los psicólogos durante la investigación y el juicio eh, tendía a ser como una cuestión nueva, más dentro de un sistema nuevo, recién instalado, donde contradictorio, donde tienes que sentarte, te van a preguntar, te van a contraexaminar. El trabajo, me parece, con todos los defectos que tenía, tendría a ser un poco más riguroso. Me hago cargo de lo que digo, tiene que ver con mi propia experiencia en términos personales, como también como jefe de estudio en la unidad de estudio, perdón, jefe de estudio de la Defensoría Penal Pública, pero también lo que he visto, digamos, en mis años de capacitación acá en el barrio. Entonces, esa rigurosidad que se intentaba dar tenía que ver con eso, tenía que ver con qué significaba una pericia en general en el ámbito de un proceso contradictorio, en un proceso acusatorio contradictorio. Y en ese sentido, todos los peritos, incluidos los psicólogos, respondían con la misma, con el mismo trabajo, con el mismo esfuerzo a cumplir con lo que se requiere de un conocimiento científico aplicado, en este caso, a una investigación y un juicio, para que sea realmente científico. Y así, bueno, ustedes saben, en la instalación de los sistemas acusatorios, en todas partes se escribió, hay manuales, hay libritos temáticos, hay uno que es particularmente, en este sentido, es muy recomendable, que es el de Mauricio Duce, que se llama La prueba pericial, es pequeñito, y que se hizo precisamente durante la instalación de la reforma procesal penal en Chile, y que abordaba estos tópicos. Entonces, claro, los peritos que llegaron a trabajar a la reforma, todos, digo, intentaban, digamos, cumplir con los requisitos para que su conocimiento cumpliera vale la redundancia, cumpliera con rigor la exigencia para hacer conocimiento científico. Ahora, esto, a mi modo de ver también, en el resto de las ciencias aplicadas a las investigaciones y a los juicios, creo que sigue siendo bastante riguroso. Porque si recordamos un poco qué pintan las pericias en un juicio y en una investigación, eh, es bastante sencillo. Los jueces no tienen por qué saber de todo en términos científicos, evidentemente. No le es exigible tener conocimientos respecto de ciencias que pueden traer información relevante para la determinación finalmente, de culpabilidad o no culpabilidad o recalificación o lo que sea. Entonces, como no se le puede exigir eso a los jueces, que sean hombres universales, renacentistas, que sepan de todo, entonces se entiende que puede, quien acusa o quien defiende, puede presentar lo que vendría a ser una suerte de intérprete de la ciencia para que todos, jueces por supuesto, y todos los demás entendamos
en un lenguaje sencillo y que, insisto, todos podemos entender, eh, el perito respectivo, digamos. El perito viene a ser un traductor de su ciencia para que todos entendamos, en términos simples, una cuestión relevante de la controversia que es necesario para, como herramienta o como fuente de información para una mejor resolución. Entonces acá viene una de las primeras cuestiones que creo yo que se ha ido debilitando, y es que al principio había una discusión importante respecto de la pertinencia de una pericia psicológica en delitos sexuales. Eso como primera cosa, porque insisto, ¿qué viene a hacer un perito a un juicio? Viene a explicar una cuestión técnica, nos la viene a explicar a todos. Entonces, claro, la discusión era, ¿es necesario que venga un experto en esta área del conocimiento? ¿Es necesario que venga a explicarnos? O sea, tiene un objeto de conocimiento, o de, en este caso, de análisis sobre lo que hace su pericia, que sea necesario y que nos lo venga a explicar. Ahí, por ejemplo, surgió la primera gran cuestión que tenía que ver las pericias de credibilidad, y que a mi modo de ver era una discusión que finalmente se terminó perdiendo por el lado de la defensa, pero porque las pericias de credibilidad, la verdad es que creo que el enfoque que se les dio, y que creo que todavía se les da, que es equivocado, finalmente primó esta idea de que había una persona que tenía un conocimiento científico y que era capaz de decirte si otra persona en su declaración era creíble, era no tan creíble, era menos creíble o no era creíble. Porque son básicamente las cuatro conclusiones de las pericias de credibilidad. Pero en una interpretación, creo que yo, completamente errada, porque la pericia de credibilidad tiene otro origen, tenía otro objetivo. Imagínate que te caen 100 denuncias exageremos, 100 denuncias por día. Esta es una fiscalía. Entonces, te caen los 100 testimonios también que se recogen. No puedes automáticamente tomar esos 100 testimonios y simplemente elegir este sí, este no. Entonces, ¿qué se empezó a usar? Se empezó a usar esta herramienta, que era la pericia de credibilidad, y que tiene que ver con la estructura del relato. El SBA se llama, de valoración del relato, y la herramienta es el CBCA, que son los criterios de credibilidad, y que finalmente lo que te permitía era, sobre todo, descartar testimonios. Porque si uno ve los criterios que habían del CBCA, básicamente estructura lógica, recuerdos, detalles, lo que permitía hacer era decir, ¿saben qué? Todo este grupo de testimonios no tiene la más mínima estructura, no tiene los más mínimos contenidos, estos criterios de valoración que finalmente no los podemos llevar a un juicio, no podemos seguir adelante con esto, por lo tanto, era para descartar. Eso, que a mi modo de ver estaba muy bien concebido y era razonable y tenía esta lógica, terminó invirtiéndose. Voy a dejar hasta acá el tema de la credibilidad, porque solamente quería usarlo, que enseguida lo retomamos, solamente quería usarlo para explicar esta perspectiva de que esta rigurosidad, primero en la pertinencia, en los alcances, en la metodología, en los procedimientos, en la definición del objeto, todo esto que en algún momento intentó ser riguroso, se nos ha ido un poco al pasto. ¿Y por qué? Yo, la verdad es que más allá de tomar causas en delitos sexuales, también hago asesoría, y asesoría en Argentina, en distintas provincias que tienen distintas legislaciones, distintas prácticas, en Uruguay, en Chile también. Entonces tengo, de alguna manera, un acceso a una cesta de casos con bastante
heterogéneos en términos geográficos, pero me parece que las prácticas son bastante homogéneas, evidentemente, con muchos matices. Y es aquí, bueno, y eso es lo que nos trae ahora esta conversación, y es aquí donde se producen los primeros problemas. Porque así como digo yo que se fue relajando esta práctica, y que, a ver, también digámoslo, en algunas otras jurisdicciones nunca fue buena, nunca fue buena y lo único que ha hecho ha sido empeorar. ¿Y por qué lo digo? Porque aquí hay varias cosas y que pasan a distinto nivel, por ejemplo. Primero, desde esta definición que hablamos de quién es perito y qué es una pericia, primero tenemos problemas que aparecen peritos que no son peritos. Hagamos una pequeña enumeración, después los vamos a ir abordando. Después tenemos información cuya fuente es este profesional, pero que no son pericias. Entonces primero tenemos peritos que no son peritos y después tenemos, les llamaría informes, pero a veces ni siquiera son informes. A veces un atestado de 10 líneas, y no estoy exagerando, y probablemente ustedes lo sepan, a veces un atestado de 10 líneas que dice, por ejemplo, el profesional que suscribe tuvo una conversación, tuvo una entrevista con la víctima y la encontró orientada en tiempo y espacio y le pareció que entendía más o menos, está orientada en tiempo y espacio, o sea, sabe qué día es y sabe dónde está. Y eso lo lleva a concluir que está en condiciones de prestar un testimonio veraz. Dicho en otras palabras, que él cree que está diciendo la verdad porque sabe en qué día está y sabe dónde está, ¿vale? Entonces, eso, que algunos le podrían llamar un informe, yo diría que no es un informe tampoco. Entonces, volvamos, peritos que no son peritos. Informaciones suscritas por profesionales que no son pericias, que sería el segundo problema. Y el tercer problema, pericias que, digamos, formalmente cumplen con los requisitos que tiene una pericia, formalmente digo, pero que tiene una serie de problemas. Primero, en la definición del objeto. Y acá acotémonos un poco al tema de la pericia psicológica, o sea, acotémonos más específicamente. Definición del objeto, es decir, ¿qué es lo que yo analicé? ¿Cuál es la pregunta psicojurídica forense, como le gusta decir? ¿Cuál es ese objeto? Y si ese objeto, primero, es relevante para resolver la controversia, y segundo, si mi área de conocimiento alcanza para analizar ese objeto. O sea, a ver, pongámonos solamente para que se entienda el punto. Hay casos donde se lleva al psicólogo, por ejemplo, el psicólogo clínico, ¿vale? No al psicólogo forense, sino que se lleva al psicólogo clínico, al psicólogo que trata a la persona. Y se lo lleva no como testigo, o al menos no como testigo cualquiera, sino se lo lleva como testigo experto o se le pide un informe y se presenta como un perito. Y eso, digamos, desde la perspectiva de la pericia es una barbaridad, porque no puede ser un perito, ni siquiera un testigo experto, ni siquiera un testigo de oídas, podría ser un psicólogo clínico, porque el objeto de hecho, primero su relación con la presunta víctima, sus obligaciones en esa relación, las limitaciones que tiene, la falta de imparcialidad que puede tener también como testigo. O sea, todo eso sería óbice para que se presentara. Sin embargo, se llegan a presentar como peritos, con un informe pericial que no lo es. Entonces, claro, tú le puedes pedir a un psicólogo clínico, o sea, piensa, a ver, todos los que acá tengan terapia, piensen en sus terapeutas. ¿Podrían pedirle a su terapeuta que haga una pericia sobre ustedes?
No, eso no tiene sentido. A ver, primero es antiético, pero por sobre todas las cosas es anticientífico. No cumple con los requisitos mínimos que, que debería tener una pericia partiendo por cuál es el objeto. ¿Cuál es el objeto que se estaría analizando? Porque el psicólogo clínico, ¿a qué va a ir a hablar al juicio? ¿De mi personalidad? ¿Cuál va a ser el objeto de su pericia? Pues bien, avancemos porque si no me voy a quedar en esto. Eh, entonces, vamos por parte. Peritos que no son peritos. Psicólogos que se presentan como peritos que no lo son. ¿Y por qué digo esto? Porque hay una cuestión que creo que nosotros como defensores no estamos trabajando bien, y es el analizar cuáles son los méritos académicos y o profesionales de quien se presenta como perito. Porque, a ver, convengamos, un perito es un experto. Es un experto en un área del conocimiento y no tiene que ser ni profesional necesariamente, ni tiene que ser tener un postítulo ni nada de eso. No, eso no es un requisito para ser perito. O sea, si yo necesito un informe técnico sobre la instalación de un calefón, no voy a traer un ingeniero hidráulico, no voy a traer un gasista, capaz que certificado, que me muestre que tiene 20 años de experiencia, y él va a ser el perito. Él es el experto de esa área. Ahora, vienen psicólogos, me tocó en el penúltimo caso que tuve, una psicóloga que no tenía formación, había tenido cargos de distintas áreas, pero no tenía ninguna formación en psicología forense, y mucho menos lo que tenía que ver con criterios de validez del testimonio. Sin embargo, al tribunal no le importó. Spoiler. Pero bueno, ahí está pendiente el recurso. Pero el punto es que, claro, yo cada vez que me ofrecen en una acusación o durante una investigación aparece una pericia, ¿qué hago primero? Díganme quién es el perito. Me dicen, no, es que trabaja hace, como que nadie lo cuestiona porque dice, no, trabaja hace 10 años que sea en la fiscalía o en una institución pública, que acá en Chile hay muchas instituciones privadas que son auxiliares del Ministerio Público. Hay gente que se ha montado sus pequeños negocios y que trabaja en esto de hacer pericias para el Ministerio Público. Y claro, y de repente ponen a gente, y aquí le digo con mucho respeto en términos de que son laburantes, sí, y trabajan hace 5 años ahí, pero trabajan haciendo otra cosa. Primero, no tienen experiencia, o peor aún, llevan 5 años haciendo eso sin tener una formación académica suficiente. Entonces, claro, y uno se pone a mirar, porque, ojo, acá viene como viene la trampa, o más bien acá viene la debilidad. Porque el currículum es como la foto de perfil de tu red social. Tiene pila de filtros. O sea, tú ves el currículum y parece una cosa maravillosa. Pero si empiezas a rascar un poquito, empiezas a ver que ni los cursos, ni los diplomados, ni la... A ver, primero te meten ya, diplomado la otra vez me salió una que tenía un diplomado, una universidad muy prestigiosa acá, en manejo de crisis. Eso tenía. Y luego tenía jornada, curso, congreso, y además cosas que no tenían nada que ver. Entonces, cuando yo le empiezo a preguntar, porque el contraexamen suena más o menos así. Eh, ¿Cómo está, doña? Dígame una cosa, quiero que hablemos de su formación en el área esta de su pericia. Usted no tiene, usted no tiene ningún curso específico de psicología forense, ¿no es verdad? No, no tengo. Vale, vale. Entonces, usted tampoco tiene algún tipo de diplomado, o sea, algún tipo de perfeccionamiento, digamos, de formación continua en psicología forense. No, no tengo. Ya, entonces, ¿usted tiene alguna y aquí yo hago una pregunta abierta, pero porque yo manejo la información del currículum. Entonces,
lanzo el anzuelo, le digo, pero entonces usted tiene alguna formación en los temas de delitos sexuales y testimonio. Y claro, se pone nerviosa, me dice, sí, mire, yo tengo un diplomado en la Católica. Ah, sí, tiene un diplomado en la Católica. Perfecto. Y digo una cosa, pero ese diplomado es sobre manejo de crisis. Sí, bueno, sí, pero un diplomado de 110 horas, qué sé yo. Ya, pero es de manejo de crisis, usted no tiene ninguna materia sobre delitos sexuales. Me dice, mire, sí, lo que pasa, no, perdón, usted no tiene ninguna materia específica sobre el tema. Mire, no sé qué, a ver, perdón. Y le empiezo a leer el currículum, la malla, ya. En este curso, que es Relaciones Interpersonales en la Oficina, por decir, acá, ¿vio algo sobre delitos sexuales? No. Segundo tema, no. Tercer tema, no. Cuarto tema. Entonces, cuando va en el quinto, ya te para y te dice, no, mire, lo que pasa es que esto lo vimos como en general, qué sé yo, pero como en general, ¿con qué? En qué curso de su diplomado? Y me tira un nombre. Como yo venía preparado, yo ya sabía qué profesores tenían y había visto también el currículum de los profesores, está en la página de la universidad. Yo le digo, oiga, pero ese profesor no se dedica a este tema, ese profesor se dedica a otra cosa. Bueno, pum, ese fue el primer golpe. Luego, ya, a ver, y si le entiendo, usted tiene además 15 cursos o sea, 15 qué sé yo, actividades de formación, ¿vale? Ahora, de esas 15, dos se refieren, de alguna manera, a delitos sexuales, ¿no es verdad? Bueno, hasta en ese momento ya la perita estaba como asintiéndose, ¿no? Digo, tiene primero una jornadas de, qué sé yo, de la Policía de Investigaciones, ¿no es verdad? Sí. Esos fueron 2 días, ¿no es verdad? Bueno, de hecho no fueron 2 días, fueron 2 tardes. Y en esa jornada no se pide asistencia. Y en esa jornada tampoco hay que rendir ningún examen para que le den el título, ¿no? Lo otro que era, también usted dice que tiene acá que tuvo un congreso de psicología. ¿Ya? Y lo mismo, fueron 3 días, fueron en Cartagena de India, todos sabemos que los congresos uno va y no va al congreso, se va a la playa. No, no le dije eso, pero le dije, bueno, entonces, pero esto también es sin asistencia, esto también no hay que rendir ni una prueba, o sea, usted va, paga y le dan el título. Perfecto. Hasta ahí llegamos. Ahora, después de eso vinieron ya el tema de la pericia, que también es un desastre, pero ese es un trabajo que nosotros no hacemos. Digo, y hay que reconocerlo, nobleza obliga, no lo hacemos. Y hay que hacerlo. Sí, sí, lo primero que tenemos que ver en esta secuencia que les doy, el perito, es un experto sobre un área que necesitamos que alguien experto, que es pertinente, que alguien experto se meta en esa área, la estudie científicamente con todas las herramientas de su ciencia y la lleve al tribunal y la explique para que todos entendamos. Entonces, esa es la primera pregunta que creo que no nos estamos haciendo y que sería súper necesario. Ahora, luego, en honor al tiempo, pericias que no son pericias. Y acá tenemos que todos pegarnos un pequeño barniz, si lo vimos en la facultad o donde lo hayamos visto por ahí, o si no, tenemos que meternos en el tema, que tiene que ver qué es una pericia. Bueno, una pericia, ya lo dije, no quiero insistir en eso, pero es un acto científico. Una pericia es un acto científico. Dicho esto, ¿qué es un acto científico? Bueno, un acto científico actualmente, digamos, y en el estado de cosas en el que estamos, y en la filosofía de la ciencia, el modelo en el que trabajamos, que es el modelo popperiano, digamos, que dice que un requisito fundamental de la ciencia, es decir, en este caso del acto científico, es que tenga primero un objeto definido, una metodología, un procedimiento y unas conclusiones acorde a lo anterior, y que pueda ser refutable, ¿vale? Es decir, que si viene alguien y siguiendo, analizando el mismo objeto desde la misma perspectiva metodológica, usando los mismos procedimientos, pueda llegar a esa conclusión o a una distinta. Y ese es el sello que actualmente la filosofía de la ciencia le da al acto científico. Cualquier acto, aunque lo haga un premio Nobel,
si el acto no tiene esas características de cientificidad, entonces no es un acto científico, es una opinión. Y las opiniones no son ciencia. Y es lo que nos pasa mucho con estos informes, estas son suerte de certificados. O sea, llega un psiquiatra, por ejemplo, me pasó en Uruguay la otra vez en un caso, un psiquiatra que hacía casi un atestado, así como una certificación. Yo, con el profesional no sé cuánto, que era un psiquiatra que lo conocían hace muchos años en el ambiente, y que yo le vi, me dio vergüenza ajena, porque pues, yo como que yo certifico que fulanito de tal, eso que les decía, está orientado en tiempo y en espacio, o sea, sabe dónde está, insisto, y sabe qué día es, más o menos, y no pareciera tener fabulaciones, qué sé yo, y por lo tanto yo certifico que es capaz de decir la verdad. Y yo, ¿qué es eso? Eso no es una pericia, por donde se lo mire, no es. Puede ser una opinión, perfecto. Ya que estamos en esto de que la gente cree que todo es opinable, que no estoy de acuerdo. Pero bueno, pongámosle, pongámosle que todo es opinable. Una opinión tiene el mérito de una opinión, y una opinión no puede ser fuente de información para dirimir eh, culpabilidad o no culpabilidad. Eso es una aberración. O sea, cuando nosotros nos enseñaron los medios de prueba, ¿cuál era los medios de prueba? Bueno, los testigos, los documentos, los informes. Ahí uno echará mano de quien quiera. Yo siempre me acuerdo de Binder, porque la verdad es que en la facultad no me interesaba mucho procesar penal, pero después estuve con Binder. Eh, y no están en ninguna parte las opiniones. No hay ningún medio de prueba que se llama opiniones de alguien que sabe sobre un tema. No, porque eso no son pruebas. Y no pueden serlo por varias razones. Bueno, primero el tema es la pertinencia, pero sobre todas las cosas es porque es una prueba que no es contrastable científicamente. Y no puede serlo porque no cumple digamos, con los requisitos del acto científico. Entonces, solo se los ponía como ejemplo, porque al final, ¿cuál es la conclusión? Todo lo que no tenga o cumpla con estos requisitos no es un acto científico. Por ejemplo, les voy a poner al otro extremo, actos que son casi científicos. Un perito, me tocó una vez, que había hecho el informe de credibilidad, que en realidad el statement, el SBA, no me acuerdo cómo se llama, y usando los criterios del CBCA, y estaba todo hermoso, había hecho todo súper bien, las entrevistas estructuradas, semiestructuradas, no había hecho las pruebas proyectivas, nada de esa zaraza, había hecho súper rigurosamente su trabajo. Pero pasó que le faltó una cosa, que fue la transcripción de las entrevistas, la transcripción de las entrevistas, en donde solo puso las respuestas de las presuntas víctimas y no puso las preguntas. Entonces, ustedes se imaginarán que hubo que hacer una tremenda vuelta, bueno, traté de que no fuera tan tremenda, pero siempre intentando que el tribunal me fuera siguiendo, para llegar a la conclusión de, a ver, entonces, si yo le pidiera a un experto como usted, o más experto que usted, que los deben existir, si yo le pidiese que hiciera los mismos procedimientos sobre este objeto, ¿vale? Desde su misma metodología, este SBA, CBCA, desde la misma metodología, realizara los mismos procedimientos, tendría todos los insumos necesarios para saber si sus conclusiones son correctas. Y dijo, bueno, sí, pero perdón, usted me acaba de decir que, o acá podemos ver, de su informe, que no aparecen las preguntas que usted le hace al entrevistado. No, bueno, lo que pasa es que, a ver, pero no aparecen las preguntas, ¿no es verdad? Y no dice, porque lo dicen los manuales de aplicación de los CBCA, dice que las preguntas no pueden ser sugestivas. Las preguntas no pueden ser sugestivas, tienen que ser abiertas. Y sobre todo cuando tratamos, si no, a ver, se dice que en general no se pueden usar preguntas sugestivas, pero también tiene que ver con la etapa de desarrollo de la persona que esté declarando. Porque claro, de repente hay infantes muy pequeños que les va a costar
seguir un relato con preguntas abiertas y por ahí se puede. Ahora, en este no teníamos cómo saber nada. No sabíamos si el 100% de las preguntas eran sugestivas. No sabíamos si el 50 o el 75, no sabíamos cuál, si la pregunta donde estaba la parte más sustanciosa del relato había sido sugestiva o no. Bueno, al final el tribunal desestimó esa pericia, pero porque en realidad el caso era malo, el caso de la fiscalía era malo. Pero claro, al desestimar la pericia, se hizo cargo el tribunal de nuestras alegaciones. Es decir, al ser un acto científico, requiere que tenga toda la información necesaria para que pase por este test de falsación o de falsabilidad. Es decir, que alguien venga y pueda decir, mire, ¿sabe qué? Yo hice lo mismo y llego a una conclusión distinta, pero si no tiene los insumos necesarios, entonces yo como tribunal no lo puedo considerar un acto científico. Entonces, cualquier acto, por más autoridad que tenga, por más títulos que tenga, por más experiencia que tenga, a todo esto a mí la experiencia me mata, porque cuando me dicen, no, pero si lleva 20 años haciendo esto, le digo, no, lleva 20 años haciéndolo mal, digo, ¿qué argumento es ese? Entonces, cualquier cosa que no cumpla con eso, entonces no es un acto científico. Y si no es un acto científico, ¿qué es? ¿Es un testimonio? Entonces, analicémoslo desde la perspectiva del testimonio. ¿Qué elementos tiene para que sea relevante? Y ahí tenemos que pensar en un testimonio cualquiera. ¿Por qué traemos a una persona a un juicio? Bueno, porque vio. ¿Por qué bueno, porque escuchó. Pero, no, pero que escuchó algo relacionado con los hechos de la controversia. Entonces, después, lo podemos traer como testigo experto. Ya, pero ahí de nuevo tenemos que ver los requisitos. ¿Es testigo? Convengamos que es experto. Perfecto, no voy a cuestionar eso. Pero ¿es un testigo? Él vio en el ejercicio de su profesión o su rol de experto, tuvo conocimiento de hechos relevantes y que puedan aportar a esta discusión. Y ahí se nos cae otro buen porcentaje de estos peritos. Entonces yo les diría que ahí hay que poner mucho ojo, porque nos estamos tragando todo esto como si fuesen, asumimos que todos son peritos, asumimos que todos son pericias, y asumimos que las pericias están todas bien hechas. Y no, me dirían que las pericias bien hechas son bastante escasas. O sea, cuando digo bien hechas, rigurosamente hechas, con todo lo que hay que hacer. Y todo lo que hay que hacer bien hecho. O sea, yo, por ejemplo, en el último juicio, hace un mes, tuve un juicio de abuso sexual, que es una barbaridad de informe. Los criterios, según la perito, que no tenía formación, que no tenía formación en el área, según ella decía, mire, y acá, en este párrafo, y ponía un párrafo, que eso sí lo hizo bien, ponía un párrafo de la declaración, mira, en este párrafo encontramos dos criterios, ¿ya? ¿Dónde? Y después, en este otro párrafo encontramos dos criterios más. Y así hizo todo el informe. O sea, puso 7 parrafadas, no parrafadas, ponía 2 parrafitos, y en los 7 párrafos, no, 9 párrafos puso, porque puso 9 párrafos y 2 criterios por párrafo, cosas así descabelladas. Entonces, evidentemente, formalmente te puedo decir, mire, sí, yo usé este instrumento, hizo la entrevista, puso las preguntas, puso las respuestas, está todo. Pero después cuando tiene que aplicar los criterios y decir, a ver, por ejemplo, admisión de la víctima de falta de memoria, y te ponía un párrafo, ¿y dónde dice que aduce que se olvida de algo, que no recuerda algo? Entonces es como para rascarse los pelos. Pues bien, entonces, un peritaje puede parecer que está muy bien hecho, que tiene todo lo que tiene que tener, pero no es, eso no, digamos, no es garantía, o sea, que aparezca ahí que diga bueno, objeto de la pericia, y luego diga metodología, y lo explique, y luego procedimiento realizado, eso no quiere decir que se esté haciendo bien. Por lo tanto, y acá viene, dependiendo de lo que esté a nuestro alcance, primero, tener un perito asesor,
alguien que pueda leer el informe y decirte, mira, no, aquí está mal, aquí está mal, aquí está mal, y entonces nosotros prepararnos con esa información para un buen contraexamen. Ahora, si el cliente puede pagar un poco más, una metapericia. Una metapericia bien hecha puede ser la mejor arma para neutralizar esta fuente de información. Por último, para contaminarla, en términos de que el tribunal diga, bueno, sí, ¿sabes qué? En realidad yo la vi llorando y ¿por qué iba a venir a llorar y a pasar por todo esto? Yo le creo, te dicen los jueces entre ellos mientras están deliberando. Pero el otro le dice, sí, pero ya viste que el peritaje no nos va a servir para nada. Bueno, usted puede, no sé, le puede parecer un poco exagerado y todo, pero no, esas cosas pasan. Yo estuve casado con una jueza por muchos años, tengo muchos amigos jueces, y esas cosas pasan todo el tiempo. No estoy diciendo que todos los jueces lo hagan, no estoy diciendo que en todas partes pase, pero pasa mucho. Y los jueces, en los delitos sexuales, ya, esto harina otro costal, si lo hablamos un poco en el webinar pasado, eh, están resolviendo, la verdad que están resolviendo bastante emocionalmente y luego le buscan el ajuste. Y es aquí donde tenemos que dar, como digo, la otra batalla. Es como, mira, te voy a dar una historia alternativa para cuestionarte el relato o la teoría del caso de la fiscalía, pero además te voy a echar abajo prueba de cargo de la que podrías agarrarte para sustentarlo. En el último, por ejemplo, juicio este que les hablo, que fue hace, creo que fue hace un mes, eh, bueno, una barbaridad que se está viendo todavía está en una corte, está pendiente el recurso. Claro, yo creo, o sea, creo y estoy convencido que la historia de la fiscalía no tenía ni patas ni cabeza. Era una cuestión que era casi físicamente imposible. Pero con todo condenaron. Ahora, claro, también lo que hacen los jueces. Si no tienen toda la prueba contundente, no, le estaban pidiendo 25 años de cárcel. Entonces dice, claro, si le meto 25 años de cárcel y la prueba es muy mala, me lo van a voltear y vamos a tener que hacer otro juicio, o sea, me lo van a anular. Entonces, ¿qué hacen los jueces? Acomodaron los hechos, cambiaron y transformaron lo que se supone que habían sido 8 violaciones, lo transformaron en un hecho único, diciendo que bueno, en el relato habían cosas que probaban que había habido una violación, pero respecto a los otros 7 hechos había sido vago. Explíquenme ustedes cómo puedo hacer eso. Bueno, lo hicieron. Al final le pusieron 10 años igual, como digo, está pendiente, pero bueno, es nuestro trabajo. Nosotros no nos a ver, no podemos garantizar resultados, lo que nosotros podemos garantizar es hacer nuestro mejor esfuerzo, poner nuestros conocimientos y poner nuestro talento al servicio del cliente, el que sea, porque esa es nuestra modesta labor constitucional. Y, y bueno, y por eso estamos, supongo, conversando aquí, y por eso la gente que está acá, bueno, y yo personalmente, y Andrea, hacemos lo que hacemos, porque creemos que siempre se puede mejorar y que este tipo de espacios son donde tenemos que empezar, sobre todo a hacernos las preguntas, porque un espacio como este, donde que llevamos hablando 45, 50 minutos, no vamos a encontrar ni la solución al problema, ni una poción mágica para mejorar el panorama. El tema es complejo, tiene raigambres también complejas, históricas, sociales, políticas, políticas también. Entonces no los vamos a resolver en este caso, en esta reunión, modesta reunión, pero acá sí es un espacio para empezar a hacernos las preguntas de qué podemos hacer mejor. Y yo creo que acá hay harta tela que cortar. Y dicho esto, vi que habían varias preguntas, Sandy. A ver, bien. Que no sé dónde están acá, pero las veía saltar ahí de Sí, adentro.
Acá te las voy a leer. Ya. Primero dice, pregunta, ¿lo que invalida el papel del psicólogo clínico es su relación con el imputado aunque realice las pruebas necesarias? Me refiero a test que se utilizan para las pericias. Bueno, en principio diría que el tema es el conocimiento que tiene la víctima, la relación que tiene con la víctima. Un psicólogo clínico con una víctima tiene una relación de confianza y la relación psicólogo-paciente no pasa porque la psicóloga clínica, psicólogo clínico, cuestione la veracidad de lo que le dice su paciente. El material con el que trabaja el psicólogo clínico es lo que le dice su paciente y la interpretación que tiene su paciente y los delirios que tiene el paciente, si es que los tiene. Y con eso trabaja el psicólogo clínico, por lo tanto, no se puede esperar, más vale que pueda hacer una pericia objetiva de su propio paciente. O sea, es contradictorio con el rol que juega como psicólogo clínico, porque si no, eh, tendría que ser mal el trabajo del psicólogo clínico para poder hacer una pericia, pero evidentemente no funciona así. No sé, alguien que te está atendiendo por una depresión hace 4 años, que después se saque todo eso, se bañe con un baño de objetividad y entonces después te voy a hacer una pericia. Bueno, porque además no es que te voy a hacer una pericia a ti, voy a hacer una pericia respecto a una pregunta psicojurídica específica que tiene que ver contigo. Entonces, claro, eso lo invalida inmediatamente como eh, posible sujeto de entregar este conocimiento científico necesario. ¿Qué La más? otra pregunta dice, ¿cómo sabemos que un psicólogo es perito? ¿Qué curso debe hacer para ser perito? Bueno, usualmente el curso o cursos el perfeccionamiento, llamémoslo en términos más amplios, tiene que versar y ser suficiente, más. Tiene que versar sobre el objeto. O sea, a ver, por ejemplo, un médico, y eso me ha pasado y lo he visto, que te dice, no, pero yo he trabajado 10 años en el hospital, ya, pero usted ha trabajado en el área administrativa. Entonces usted me dice que no me puedo hablar de, qué sé yo, de manejo personal probablemente, de cómo tiene que administrar a la enfermera, usted sabrá mucho de eso. Pero usted no puede venir a hacer una pericia de oftalmología si usted hace 10 años que no estudia oftalmología, que usted no ejerce, que usted no se ha especializado. Entonces, a ver, puede ser discutible en este caso que estoy poniendo, pero la idea es, tiene que saber sobre lo que está hablando, básicamente. Y saber no porque él diga que lo sabe, sino porque tiene comprobantes y acreditaciones de que sabe. Ese es el punto. En el chat no hay más preguntas. Perfecto. ¿Hay más preguntas por acá en el foro? No veo manos. Entonces yo creo que Hola, Ah, no sé si me escuchan ahí. Sí, ahí Laila tiene hola, una pregunta. Laila. Perdón que no ponga la Sí, cámara, pero estoy medio complicada. tranqui, Es tranqui, no pasa nada. res- Cuéntanos. respecto de esto, porque justamente ahora estoy tratando un caso de abuso sexual. Sobre esto, porque obviamente las herramientas como prueba que pone la fiscalía es los informes de los psicólogos, que ya más o menos sabemos siempre cómo son del mismo tenor, y después me pone la declaración de los médicos. Convengamos que en realidad empezó como que era que hubo un tema de penetración, al final no hubo un tema de penetración. Laila, te voy a pedir un segundo. Lo que Dale, pasa es que acá está granizando y no escucho nada. ah, Dame un segundo. dale. Un segundo que me pongo un audífono porque está sonando todo muy fuerte. Ahora sí, por favor. Bien. Mi pregunta versa más que nada por esto que preguntó la persona anterior del tema de los médicos. Cuando a mí me utiliza la fiscalía la prueba del médico y va y lo lleva a declarar y todo,
el médico, yo puedo rebatir esa declaración en base a los estudios que él tenga, porque, por ejemplo, me puede decir, bueno, le digo, usted declara sobre esta situación del presunto abuso, ¿qué cartas o credenciales cuenta usted para poder decir eso? Y que si él me llega a decir, ah, no, sí, yo porque hace, no sé, 10 años que soy médico, no, con eso no alcanzaría. Él tendría que tener las especializaciones correspondientes, ¿no? ¿Puede ser que lo entendí bien? Claro, claro, ahí sí, por supuesto, un médico, mira, a ver, cualquiera que venga a hablar sobre una cuestión técnica tiene que acreditar, uno no puede presuponer, a ver, es como que a mí me dijeran, o yo fuera, por ejemplo, a un juicio como especialista a hablar de derecho tributario. En mi vida he tenido una clase, o sea, sí, tuve de la facultad, hace 25 años, no, más, 30. Entonces, claro, yo pues, soy abogado, pero eso no me habilita a hablar de cualquier cosa de derecho. En el caso de la medicina tampoco. Ahora, hay que diferenciar, porque, por ejemplo, el médico de guardia no va a hacer un peritaje. El médico de guardia es lo que, digamos, típicamente hablamos de testigo experto. Ahora, ahí sí hay una sutileza que hay que manejar. Y es que el médico de guardia, al hablar como testigo experto, tiene que tener una experticia suficiente para referirse en términos técnicos a lo que él informó, porque los testigos expertos en este caso no hacen una pericia, pero sí hacen un informe. Viste que llega la víctima y levantan un acta, van poniendo cosas, hacen anotaciones. Sí. Entonces nos ha pasado, por ejemplo, que ese día en la guardia había una chica que estaba haciendo, qué sé yo, estaba haciendo el internado por otorrinolaringología y la habían mandado a la guardia porque no tenían a nadie. Entonces, claro, te estoy poniendo un caso sí, 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 entiendo. rebuscado, pero tienen que ver con eso, Laila. Y por ejemplo, en el caso de las credenciales, porque por ejemplo me pasa ahora que la fiscalía no me acreditó credencial, me puso nombre, lo que es el médico, el momento en el que tuvo la interacción con la víctima, pero no me puso las credenciales. ¿Me explico? O sea, yo el día de la audiencia del control de acusación me voy a encontrar con alguien que yo tengo que ver qué credenciales tiene, ¿no? Porque Sí, lo obvio, único que está, obvio, sí, hay que pedirlo, más vale, te insisto, ¿y quién es? No, es que es médico. Ya, sí, bueno, yo soy abogado, pero no hablar de derecho aeronáutico. sí, sí, no, porque la fiscalía es eso, es como él tuvo el contacto con la víctima ese tiempo que estuvo internada, entonces está, vale, y yo digo, no, pero no te puede valer porque yo qué sé, hay un montón de cosas alrededor de eso, ¿no? Claro, ahora igual hay que ver ahí, y otro matiz, Laila, que hay que ver que depende de sobre qué va a declarar el médico, si el médico ya tiene una declaración previa y cuál es el contenido. Porque, por ejemplo, si fuese un médico, que era el médico que hacía la ronda, la guardia, y le tomaba la temperatura, qué sé yo, hacía unas anotaciones, punto. Y si va a declarar sobre eso, probablemente no haya ninguna dificultad y baste con que tenga el título de médico. Ahora el problema va a ser qué contenido técnico tendrían sus declaraciones. Yo creo que esa es la cuestión. Está bien. Igual el contenido técnico que tiene no es más de lo del contacto ese que tuvo con la presunta víctima. O sea, no. Claro, te entiendo, pero depende de lo que él diga, porque hay un médico te puede decir, mire, sí, la vi, estaba media nerviosa, qué sé yo, le tomé las pulsaciones, qué sé yo, la saturación de oxígeno, ¿no? Está, Tenemos los datos básicos y nada más. Hay otro que te puede decir, los que les gusta, algunos que les gusta estar ahí en el estrado y les gusta trabajar para la fiscalía, sí, decir, no, y se notaba que venía choqueada, que va a meter un montón de fruta ahí. Entonces, eso también hay que ver. ¿Qué alcance tiene su declaración y qué control podemos tener sobre ella? ¿No? está bien, perfecto, perfecto. Gracias. Dale. Ok. Doña Andrea, usted cierra la cortina. Bueno, si no hay más preguntas, les agradecemos a todos por estar hoy acá a esta hora. Seguiremos haciendo estas actividades relacionadas con el tema y ahora en el grupo de WhatsApp les voy a enviar la información del próximo curso que es justamente de este tema, de aspectos fundamentales de la defensa eh, en delitos contra la integridad sexual. O sea, está orientada a la defensa. Y va a tratar todos estos temas que vemos muy escuetamente en una hora de webinar, obviamente más profundizado,
Y también está la participación de Alejandra Reyes, que es psicóloga forense, que da como su perspectiva desde la parte de la psicología forense. Y habla justamente sobre este tema que hablamos hoy, pero mucho más profundizado de qué hay que tener en cuenta a la hora de evaluar una pericia, un informe. Bueno, todas esas cuestiones que ella lo ve, una clase entera la da ella sobre este tema. Así que bueno, les voy a pasar todo ahora por el grupo y los esperamos en las próximas actividades. También en el grupo les vamos a seguir pasando eh, todas estas actividades que vamos a ir haciendo eh, durante estos días. Vamos a tratar de hacer una por semana o cada 15 días, así seguimos en contacto. Así que por mi parte, estamos, no sé, Jonah, si querés agregar algo más. Yo no, muchas gracias. Gracias por estar y gracias por Bueno, acompañarnos en estos temas tan entretenidos que me apasionan a mí también y de repente como que me voy. Pero no, pero siempre vuelvo. Eso. Gracias por estar y bueno, por ahí nos vemos más adelante en alguna otra actividad. Quedan cordialmente invitados e invitadas. bueno. Chau, chau.